Bueno, continuamos entonces, o más bien dicho empezamos porque arrancamos guía nueva, que es la guía 7. La guía 7 justamente trata sobre estimación puntual de parámetros. Saben que hay la guía 7, 8 y 9, guía 7 y 8 van a entrar en el segundo parcial y la 9 va a quedar para el parcial computacional. Comentario que no me quiero olvidar de hacer, hasta hoy inclusive está abierta la inscripción para quienes están haciendo la materia como alumnos de posgrado, sea en el marco de un doctorado o lo que fuera que no es la carrera de licenciatura. Entonces, si hay alguien en esa condición que aún no se inscribió, hoy es el último día. Y para quienes son estudiantes de grado y no están inscritos, salvo con quienes ya me estoy intercambiando mails, escríbanme y avísenme, porque ahí hay que hacer un trámite un poco diferente para incluirlos. Entiendo que ya estamos todos en contacto quienes están en esta situación, pero aprovecho por las dudas. Bien, hay un comentario más. Antes de... Decía que el martes entraron los parciales, que el viernes nos vamos a comentar, y decía que en principio esperen al viernes para preguntar cosas del examen. En el intervalo charlábamos y también parecía en el sentido de que puede estar bueno, creemos que puede estar bueno, que de martes a viernes ustedes mirando el examen nos pregunten lo que no les cierra la corrección, o sea, nos manden un mail, manden un mail para no invalidar la casilla, y yo después se los reenvío a quien haya corregido cada uno, eh, con aquello que les parezca que, bueno, o no se entiende la corrección, o ustedes creen que está bien a pesar de la corrección dice lo contrario, lo que fuera que surja. Pero no esperando la respuesta hasta el viernes, sino adelantándonos a nosotros cuál es la cuestión a discutir y haciendo más ágil entonces la clase del viernes para atender esas consultas y las que surgen. Bien, entonces, como ven, la guía está estructurada, como dije en subtítulos, consistencia y sesgo, eficiencia y mínima varianza, suficiencia, y después tenemos máxima verosimilitud y cuadrados mínimos. Los primeros títulos, consistencia y sesgo, eficiencia, suficiencia, hablan de formas en las que podemos caracterizar a los estimadores. No hoy, pero probablemente sí ya la clase que viene, me gustaría hacer un resumen de todas esas formas en las que uno puede caracterizar a un estimador, ¿no? Si es consistente, si es sesgado, si es eficiente, y si no lo es, cuál eficiente es, si es suficiente o no. Pero recién hoy Ricardo terminó de contar suficiencia, así que la clase que viene es un mejor momento para, teniendo esos 4 formas de caracterizar sobre la mesa, ver cómo se relacionan, ver que una no implica la otra, que uno puede tener muchas combinaciones diferentes y, bueno, discutir un poco qué significan y usarlas, por supuesto. Digo esto porque el único comentario que hasta ahora nos hicieron en el foro que dejamos abierto para que de forma anónima nos hagan comentarios sobre la materia, el único que hicieron fue traer la teoría y resumir. Me parece que esta guía, este punto, ¿no? La clase de diseño próxima es un punto clave donde eso es muy necesario, porque hay muchos conceptos definidos y tratados en las últimas 2 teóricas y que vamos a usar fuertemente en la práctica. Así que va a venir muy bien resumirlos, pero bueno, creo que la clase que viene es el mejor momento, o la otra quizás, pero creo que la próxima puede estar. Bien. Problema 1 de la guía dice: considere el estadístico S cuadrado construido de la siguiente manera. Entonces, estamos en la guía 7 y estoy con el problema 1. S cuadrado, definido como una sumatoria desde i igual 1 hasta n de los x sub i menos mu al cuadrado sobre n, donde x sub i son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Los x sub i son independientes e idénticamente distribuidas. Quizá usamos esta notación, I y D, independientes e idénticamente distribuidas. ¿Qué quiere decir? Que son, por ejemplo, todas gaussianas. ¿Sí? O sea, todas vienen de la misma distribución gaussiana. No solo que son gaussianas, sino que vienen de la misma distribución gaussiana. Y son independientes una de la otra. Idénticamente distribuidas es que provienen de la misma distribución. Y la esperanza es conocida, es mu. O sea,
el mu de esa distribución, que si fuese una gaussiana es el mu de la gaussiana, ¿no? Pero fíjense que usamos mu muchas veces de forma más general para hablar de la esperanza en distribuciones que no necesariamente tienen a mu como parámetro, donde muchas veces aparece. Lo digo, la binomial, por ejemplo, no aparece mu como parámetro. Uno quizás dice la esperanza es mu y está hablando de una variable de distribución binomial. No pasa tanto, pero bueno, tomamos esa libertad. El punto A dice, ¿puede S cuadrado ser considerado un estadístico? Dado que no solo es función de las observaciones, que serían las x sub i, sino también de los parámetros mu y n. Bien, la respuesta es sí, porque un estadístico es cualquier función de los datos, o sea, de las variables aleatorias en juego, y de parámetros, eventualmente puede haber parámetros en juego, conocidos. No vamos a llamarlo estadístico si esa función de los datos incluye parámetros desconocidos. Pero esta, S cuadrado, es una función de los datos, que ¿de qué depende? O sea, S cuadrado es una función de los x sub i, de mu y de n. Bueno, mu es dato, dice que es dato. N, estoy asumiendo que también, no lo dice explícitamente, pero asumamos que es dato. Pero estos dos son datos, y los x sub i, la variable aleatoria. Entonces, cuando una cantidad, en este caso el s cuadrado, pero van a aparecer muchas, todo el tiempo, cuando una cantidad se escribe como función de los datos, y eventualmente, además de datos, tiene parámetros pero conocidos, estamos en condición de decir que se trata de un estadístico. Como ven, los estadísticos van a ser variables aleatorias, porque son funciones de variables aleatorias, por más que haya datos incluidos ahí. Si fuera solo función de datos y no hubiese variables aleatorias, no estaríamos hablando de un estadístico. Entonces, un estadístico es bien general, cualquier función de variables aleatorias que incluya eventualmente parámetros pero conocidos. Esa es la respuesta al ítem A. El ítem B dice, mostrar que es un estimador no sesgado de la varianza de X. O sea, X es una variable aleatoria cuya esperanza conozco. Lo que no sabemos es cuál es la varianza. ¿No? Bueno, mostrar que esta cantidad, que es un estimador, ya usé otra palabra, que es un estadístico en principio, que además de ser un estadístico, es un estimador. ¿Qué es un estimador? Un estadístico que uso para estimar. Listo. Estadístico, entonces, función de variables aleatorias y de datos conocidos. Estimador, estadístico que uso para estimar. Y ese estimador, entonces, pretendo chequear que es no sesgado para la varianza. O sea, no sesgado, como su nombre indica, que no tiene sesgo, ¿sí? Y que no tiene sesgo significa que su esperanza coincide con aquello que quiere estimar, que no hay un corrimiento respecto a ese valor. ¿Sí? Eso es no sesgado. Que no es lo mismo que consistente, y ya dije que el detalle entre una cosa y otra, la diferenciación, la vamos a tratar con detalle en la próxima. Pero ahora, entonces, ¿qué es no sesgado? ¿Qué tengo que hacer para ver si eso no es sesgado? Bueno, si yo sé que no sesgado significa que su esperanza coincide con aquello que quiere estimar, calculemos la esperanza y veamos si es verdad que da sigma cuadrado, ¿no? Llamemos a la varianza sigma cuadrado. Entonces, ¿es verdad? ¿Una pregunta? Sí, claro. Solo como para acomodar el concepto entre estadístico y estimador. En Sí. la teórica, hoy vimos que o sea, yo medio que me apunté de lo que dijo Piegaia, que un estadístico es una función de mis variables aleatorias que no incluye el parámetro. Es decir, que yo entiendo por eso que se refería a el estimador es un estadístico que no incluye el parámetro en particular que quiero medir, que quiero estimar, sería. Sí, tal cual. No lo dije explícitamente, pero es cierta la declaración. El S cuadrado es un estadístico, eso no hay duda. Pero ahora, ¿es un estimador de sigma cuadrado? Yo dije, para hacerla corta y fácil, bueno,
todo estadístico es o sea, todo estimador es un estadístico que uso para estimar. Bueno, vale tu aclaración. Cuidado. Si es estadístico que querés usar para estimar, depende de lo que querés estimar, y bueno, no, claramente no vale, ¿no? O sea, no puedo usar una función que depende de lo que quiero estimar para estimar esa cosa. O sea, si esta función dependiese del sigma cuadrado, por ejemplo, no puedo usar esa función para estimar sigma cuadrado. Me estoy mordiendo la cola. No lo dije por eso, pero es verdad. Perfecto, gracias. Sí, no, está bien. Yo también tenía una duda sobre eso. Si yo Sí. quisiera usar, o sea, no conociera mu y usara un estimador para mí, pero después usara ese para, o sea, podría usar ese como estimador para sigma. Sí, de hecho, eso Ah, es el ejercicio 2, que les va a quedar a ah, ustedes. ok. Es como Pero una voy a estadística. aprovechar tu pregunta para hacer por un comentario que es muy importante. Porque hasta en la Wikipedia está mal. Está mal en el. No, en la Wikipedia no. En Python creo que está mal. Pero muchas veces está esto mal. No sé si en la Wikipedia Python, pero en algún lugar así está mal. Y es. Ahora vamos a ver que efectivamente esto es un estimador no sesgado de sigma cuadrado. Y en este caso voy a usar que la esperanza es conocida. Cuando la esperanza no es conocida, y insisto, es el ejercicio 2 y lo tienen que hacer, ustedes digo, porque la matemática va a ser la misma que voy a usar acá, solo que en un caso distinto por esto nada más. Si acá pongo el promedio, o sea, si el estadístico lo armo, no con mu, porque no lo conozco, sino usando un estimador de mu, que es su promedio, el no sesgado acá va a tener un n menos 1, no un n. O sea, como ustedes ven, esto tiene la pinta de lo que uno usa siempre para estimar la varianza muestral. O sea, es lo que hacían desde el primer laboratorio. Digo, tengo 100 mediciones. ¿Cuál es el error de cada una de esas 100 mediciones? No del promedio. Bueno, calcular el desvío estándar es a 100. Y lo que hacían cuando ponían desbest en el Excel o en el Origin o STDB o lo que sea que usen para calcular, era esta cuentita. Eventualmente lo hacían haciendo 2 columnas, calculaban el promedio, le restaban el promedio, le daban el cuadrado, hacían la cuentita prolija, la sumatoria y tenían esto. Y esto era el cuadrado del error de cada uno de los datos. Ya saben por qué cada uno, ¿no? Porque el de promedio no es ese, sino raíz de n. Ahora, si la cuenta que ustedes hacían, y seguramente la que alguna vez hicieron, acá no ponían el valor real de lo que estaban viendo, porque no lo sabían. Y en general esa es una situación más común que esta, diría yo, en la que quiero estimar algo cuya esperanza desconozco. Entonces, ¿qué hago? No pongo el promedio acá. Perfecto, no hay problema, podés poner el promedio, y sigue siendo un estadístico, y sigue siendo un estimador de la varianza. Pero, si querés que siga siendo no sesgado, en lugar de ir por n, tenés que ir por n-1. Y eso es el ejercicio 2. Conceptualmente lo que está pasando, dado que no lo vamos a hacer, lo anticipo, es que esta n tiene que ver con los grados de libertad que hay en juego. Y vos acá tenés n grados de libertad porque hay x sub variables aleatorias. Ahora, si vos fijás el promedio, las n x sub no pueden valer lo que quieran, porque el promedio está fijo. Entonces, de las n-1 pueden valer lo que quieran. La otra tiene que valer lo que haga falta para que el promedio sea el que yo digo que es. Entonces, usar información de los datos para establecer cuál es el promedio y usarlo como estimador de mu me resta un grado de libertad y por eso en lugar de n acaba en n-1. Por supuesto, cuando n es grande, la diferencia es ridículamente chica, pero cuando tenés pocos datos, poner n o n-1 hace una diferencia no menor. Bien. Gracias, Darío. Muy claro. Bueno, entonces la cuentita que quiero hacer es esta. Voy a borrar el signo de pregunta y voy a hacer la cuenta. Quiero hacer la esperanza de esto. Entonces es la esperanza de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos mu al cuadrado sobre n. Pero la esperanza es lineal, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, así que esto lo puedo meter acá adentro y queda que es la sumatoria y el 1 sobre n sale afuera, ¿no? O sea, vamos a hacerlo por partes. Metí la esperanza adentro solo usando que es lineal. Y porque es lineal, el 1 sobre n puede salir afuera. Y este cuadrado, ya que me queda la esperanza de eso, déjenme distribuirlo, ¿no? O sea, es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.
¿Sí? Entonces, usé que la esperanza es lineal para meterla dentro de la sumatoria, y después usé de vuelta que es lineal en el sentido que la esperanza de K por X es K veces la esperanza de X. Entonces, K acá sería 1 sobre N, que salió afuera de la esperanza. Cuidado con hacer esto con la varianza. La varianza es verdad que la varianza es la suma de las varianzas, y de hecho está en la base de cualquier propagación de errores que usen, cuando la covarianza es 0, pero no es cierto que la varianza de K por X es K veces la varianza de X. Por el contrario, la varianza de K por X es K cuadrado veces la varianza de X. Pero acá sale así. Y entonces ahora de vuelta puedo usar que la esperanza es lineal, en el sentido que puedo meter la esperanza en cada uno de los términos que está ahí, y decir que lo que tengo es sumar desde i igual 1 hasta n, 1 sobre n, y quedó la esperanza de x sub i cuadrado menos, el 2 lo saco afuera por la misma razón que saqué la n, la esperanza de x sub i, y el mu lo saco afuera por la misma razón que saqué la n. Esto es importante. Es muy importante todo el tiempo tener presente quién es una variable aleatoria y quién no. Porque si saco afuera de la esperanza una variable aleatoria, está terriblemente mal. Porque es lineal, pero no en las variables aleatorias, ¿no? Es lineal en los parámetros que yo ponga ahí multiplicando. Entonces, la esperanza de 2xi por mu es 2 veces la esperanza de xi por mu. Y es 2 veces por mu por la esperanza de xi. Porque mu es un número, es un dato, es este que está acá. Si es un 2 o un 28 o un pi, es igual, sale afuera de la esperanza. Porque es un número y no una variable aleatoria. Y por eso estoy en condiciones de meter la esperanza, pero a pesar de eso, no incluir al mu adentro de la esperanza. Más mu cuadrado. Ahora, yo estoy buscando que esto sea la varianza. Y hay una forma de escribir la varianza en donde aparece la esperanza de x sub i al cuadrado. ¿No? ¿Y cuál es esa? La que tiene la esperanza de x sub i al cuadrado menos la esperanza de x sub i todo al cuadrado. ¿Sí? Es la forma más compacta y usual de escribir la varianza. Entonces me gustaría que esto se transforme en la esperanza de x sub i todo al cuadrado. Pero no es muy difícil lograr eso, porque dado que mu es la esperanza de x sub i, yo puedo reemplazar simplemente. No estoy usando ninguna propiedad de la esperanza ahora. Digo, mu es x sub i. Así que acá tengo x sub i por x sub i. Y acá tengo x sub i al cuadrado. Pero entonces, ¿qué tengo? Acá está la esperanza de x sub i al cuadrado, y acá tengo menos 2 veces la esperanza de x sub i por x sub i, más la esperanza de x sub i al cuadrado. O sea que tengo menos la esperanza, estoy diciendo bien. Y esta es la definición de varianza. Y no me... O sea, ¿qué significa que es no sesgado? Que me dio la varianza. Podría haber pasado, y va a pasar, que en lugar de darme la varianza, me dé la varianza más 1 sobre n, por ejemplo. Es muy común. ¿Está bien eso? Bueno, está bien. Me sirve para estimar la varianza. No solo me sirve, sino que es asintóticamente no sesgado. Porque si va como 1 sobre n, cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0, y va a terminar, cuando la muestra es muy grande, dándome la varianza con mucha precisión. Bueno, este es no sesgado, no porque en el límite, cuando n tiende a infinito, da la varianza. De hecho, si eso pasa, si hay que tomar el límite para que dé la varianza, uno dice que es sesgado. La diferencia entre sesgado y consistente es justamente esa. Dije que no iba a meterme ahí, pero ya me estoy metiendo. Sesgado es cuando la esperanza para un valor n cualquiera, n finito, no coincide con aquello que el estimador pretende estimar. Consistente es cuando, ok, no coincide, pero cuando tomo el límite más infinito, sí. O sea que puede ser consistentemente asintótico, un estimador consistente es asintóticamente no sesgado, porque cuando n tiene infinito, termina dando que no tiene sesgo. Pero que para poder decir que es no sesgado, no tiene que tener sesgo para ningún n. O sea, yo puedo truncar la suma en donde quiera, en un valor chiquito, igual la varianza tiene que ser, bueno, en este caso la varianza o lo que sea que esté estimando, lo que sale a ser la esperanza. Entonces,
Este punto, ok, es solo esta cuenta, se parece mucho, van a hacer la misma cosa que hice acá para hacer el problema 2 que me preguntaban recién. Pero lo que no es evidente es el punto que sigue, me parece a mí, ¿no? Déjenme charlar el que sigue. Perdón, justo Sí. apareció una pregunta en el chat de cómo apareció la esperanza de x al cuadrado. Está. Son los últimos dos términos, ¿no? Claro. Porque el cuadrado del binomio, ¿no? No, no sé si Horacio querés abrir el micrófono o no sé si tendrás para ver bien cuál es la... Igual Horacio me parece que... No se escuchó, Agus, lo que dijiste bien. No, es que paré porque pensé que estaba hablando Horacio. No, que vos decís, preguntás por la esperanza al cuadrado, es muy cuadrado, es lo que escribió ahí Darío. No, pero me parece que lo que estoy diciendo es otra cosa. Está bien, yo esto, a ver, lo voy a hacer en 2 pasos. Que esto es la esperanza de x sub i al cuadrado, que esto es 2 veces la esperanza de x sub i por x sub i, y esto es la esperanza de x sub i al cuadrado. Entonces, si yo digo, como dije, que esto es la esperanza de x sub i al cuadrado menos la esperanza de x sub i al cuadrado, lo que estoy diciendo, me faltó un cuadrado cuando lo escribí antes, ¿no? Es que No, lo habías escrito bien, me parece que Ahora, Horacio simplemente se confundió con que mu es la esperanza. ok. No, ¿sabes qué me hizo dudar? Ah, ya sé, ¿ya lo viste? Ok, si ya lo viste, ya está. No quiero meter ruido, pero yo pensé que me había equivocado en lo siguiente, en que hubiese completado cuadrados acá, y no completé cuadrados. El doble producto este me jugó una mala pasada, en el sentido de que, nada, bueno, ya se entendió, ¿no? Es lo que está ahí. Si ya quedó claro, no quiero meter ni ruidos en las clases. Lo que sí quiero es Sí, discutir el ya que sigue. está claro. Lo que sí quiero es hacer el que sigue porque tiene mucho que ver con lo que preguntaba Bernardo, creo que era antes del intervalo, y es qué significa, ¿no? el error. Y ya empieza a entrar en discusión fuerte en esta idea. Porque dice, el ítem C, encuentre el error de ese cuadrado cuando los x sub i son gaussianos. ¿Qué es el error de ese cuadrado? Uno podría decir, bueno, pero si la esperanza de ese cuadrado ya mostramos que es sigma cuadrado, o sea que es un buen estimador un estimador no sesgado de la varianza, el error de la varianza me están pidiendo, o sea, me están pidiendo el error del error. Sí, el error es una variable aleatoria. ¿Por qué no calcularme el error al error? Vale. Así que es un poco eso lo que está pidiendo el ejercicio. Y cuando uno le pone un intervalo, o sea, en el fondo lo que uno se está preguntando es, bueno, yo quiero un intervalo, déjenmelo construir de la siguiente manera, que tiene un valor mínimo, en el medio está el s cuadrado, y tiene un valor máximo, y quiero que este intervalo AB, en este caso creo que no lo piden explícitamente, pero yo quiero, por ejemplo, que esto sea el 0,68%. Creo que no dice, ¿no? ¿Cómo le pongo el error? Pero asumamos que le vamos a poner el error de la siguiente manera, que es lo que uno hace siempre. Cuando uno pone el error, lo que busca es que incluso si la variable aleatoria no tiene distribución gaussiana, que acá no la tiene, el ejercicio dice que los x sub i son gaussianos. Eso no significa que ese cuadrado es gaussiano. O sea, esta variable aleatoria no es gaussiana. Entonces, uno podría decir, bueno, si no es gaussiana, ¿por qué quieres un intervalo que sea de 68% si eso es un sigma para la gaussiana? Bueno, la gaussiana manda, y en general uno copia propiedades de la gaussiana y se las exige a las otras pobres distribuciones. ¿Y acá cuál es? Bueno, a este ese cuadrado, que es un estimador, por lo tanto un estadístico, que es una variable aleatoria y que tiene una distribución asociada, le voy a pedir que me diga en qué intervalo lo tengo que poner para que ese intervalo tenga una probabilidad del 68% de encontrar el valor real, el que él estima que es el sigma cuadrado.
Bueno, es solo por heredación de la gaussiana. Aunque insisto con que las otras se parecen mucho a 68, aunque no necesariamente da justo eso. ¿Cómo hago esto? Bueno, está claro que si me enfrento a esto, me enfrento a quiénes son A y B. Fíjense que puse A y B y no puse un intervalo simétrico. Primera cosa, no tiene por qué ser simétrico el intervalo. De acá en adelante casi nunca van a ser simétricos los intervalos. Eso de más menos un número, eso viene de la simetría de la gaussiana. Está mal decir más menos un número si la distribución no es simétrica. Siempre estuvo mal decir más o menos un número sin chequear si la variable aleatoria a la que le estaba poniendo error tenía una distribución asociada que tenía esa simetría. Si no es simétrica, lo más probable es que no me convenga decir más menos una cosa, sino más una cosa menos otra. Bien. Dicho eso, ¿cómo hago para encontrar quiénes son esos límites tales que la probabilidad de que esta variable aleatoria tenga un 68% de chance de ser atrapada por ese intervalo? Bueno, primero tengo que saber cuál es la variable aleatoria. Si no sé cuál es la variable aleatoria, cuando digo no sé, me refiero a si no sé qué distribución tiene, difícilmente pueda encontrar en qué rango hay que mover esa variable para que esa sea la probabilidad. Veamos qué distribución tiene esto entonces. Esto se construye de esta manera y el problema nos dice que en este ítem los x sub i son gaussianos. Entonces, si los x sub i son gaussianos, una normal mu sigma. Y a cada x sub i le resto mu. Esto va a ser una normal 0 sigma, porque le resté la esperanza. Problema 4 de la guía 3. Y si además lo divido por sigma, cosa que acá no pasó, esto va a ser una normal 0,1. Ya lo discutimos un montón. Entonces, así como está, yo no sé qué distribución tiene esto. Pero yo sé que si este x sub i menos mu estuviese dividido por su sigma, eso que está ahí adentro sería una normal 0,1. Y además sé, porque lo charlamos un montón en la teórica también, que si una normal 0,1 se la eleva al cuadrado, es una chi cuadrado de un grado de libertad. Y además sé que si sumo n variables aleatorias con distribución chi cuadrado de n grado de libertad, lo que tengo, perdón, si sumo n variables aleatorias con distribución chi cuadrado de un grado de libertad, porque son una gaussianita al cuadrado cada término, lo que sale es una chi cuadrado con n grado de libertad. ¿Es esto una chi cuadrado con n grado de libertad? No, porque no está dividido por sigma. Ok, pero no hay problema. Si yo sé que si me armo esto, tengo una normal 0,1, y que al cuadrado es una chi cuadrado, y si lo sumo, sé que es una chi cuadrado en n grado de libertad, hagamos que aparezca eso. Porque si hacemos que eso aparezca, vamos a haber encontrado una cantidad que es una variable aleatoria cuya distribución conozco y gané. Pues si conozco la distribución ya puedo responder esta pregunta. Entonces este ejercicio se trata de acomodar, masajear el argumento de esta probabilidad hasta que acá aparezca una cantidad cuya distribución yo conozca y pueda responder la pregunta. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a meter acá eso. Y ahora quiero hacer aparecer esto. Entonces voy a dividir por sigma cuadrado de los dos lados. En total libertad de hacer eso, ¿no? Y voy a multiplicar por n, porque este n acá abajo no lo quiero. Yo quiero armar esto. Así que multiplico por n. Queda. Repito lo que dice. Esto es aquello a lo que le quiero poner intervalo, porque quiero el error de ese cuadrado. No sé qué distribución tiene esto, entonces no sé contestar esta pregunta. ¿Qué hago? Juego con lo de adentro hasta que aparezca algo cuya distribución conozca. Advertí que esto que está acá es una gaussiana, porque me dicen que es gaussiana, pero hay que restar su esperanza. Así que dije, ok, si lo divido por sigma me queda una normal 0,1. Si después lo elevo al cuadrado es una chi cuadrado de un grado de libertad. Y si después lo sumo, sé que es una chi cuadrado de n grado de libertad. Sé qué distribución tiene, así que la construyo. Entonces, multipliqué por n todo, por eso está n acá, se fue de acá y apareció allá, y dividí por sigma cuadrado todo, por eso está acá, por eso está acá, y apareció acá también. Y lo escribí así a propósito para que vean que ahora lo que quedó ahí atrapado dentro del cuadrado es una normal 0,1. Por lo tanto, estoy en condición de decir que esta cantidad que está acá, que no es la que está acá, es una chi cuadrado de n grado de libertad. ¿Sí? Esto.
Pero esta igualdad sigue estando igualada a 0,68. Listo, entonces la pregunta, ahora que quiero contestar, es ¿cuál es la probabilidad de que entre un amonio se encuentre una distribución chi cuadrado de n grados de libertad y otro bemonio tal que esto de 0,68? Bueno, eso es o ir a la tabla que está al final del Frodesen o en algún calculador online o en Python o en Root, en C, en MATLAB, lo que quieran, tienen forma de calcular esto, ¿no? O sea, entre cuánto y cuánto hay que poner la chi cuadrado de n grados de libertad para que dé 0,68. En particular, recuerden que la chi cuadrado de n grados de libertad, si n es muy grande, vuelve a ser una gaussiana. La chi cuadrado es la que de la gaussiana viene y a la gaussiana va. Entonces, en ese caso es todavía más fácil porque es correrse más o menos un sigma, pero de esta cantidad. Y si esta chi cuadrado de n grados de libertad ya se pareciera a una gaussiana porque n es grande, recuerden que la chi cuadrado tiene esperanza igual a su número de libertad y varianza igual a 2 veces su número de libertad. Eso me permitiría decir que entonces esta chi cuadrado en el régimen en el que se parece a una gaussiana tiene un sigma igual a raíz de 2 veces n, porque es raíz de 2 veces el número de libertad. Pero a priori no sabemos si estamos en un régimen de n grande, así que eso de usar el teorema central del límite ahora no viene al caso. Está bien, pero nadie me lo garantizó. Así que no hago eso, agarro la chi cuadrada y me fijo. Y si lo hacen, obviamente va a depender de n, ¿no? Porque n, lo dije la clase pasada, lo venimos diciendo hace un montón. La chi cuadrada es una función de distribución que depende de un solo parámetro y ese parámetro es el número de libertad. Entonces tengo que fijar n para poder decir quiénes son estos. Y solo voy a copiar dos valores para que tengan. Si n vale 4, por ejemplo, entonces queda que A, B es 1,42, 6,58. Pero si n vale, ¿cuál es el otro que tengo? 10, cambia y da 5,7 más o menos, 14,3. Bien. Ahora, ¿cómo termino el ejercicio? Porque acá lo que hice fue encontrar A moño y B moño para conseguir, dado que sé que esto es una chi cuadrada, que el intervalo tenga 68% de cobertura. Pero yo en realidad lo que quería era ponerle un intervalo a S cuadrado. Bueno, hay que volver para atrás. O sea, es como que me armé todo esto para llegar hasta la superficie, respirar la probabilidad y volver a sumergirme en las profundidades del S cuadrado, que es una abreviatura cuya distribución no conozco, y ponerle una incerteza. Bueno, volvamos a sumergirnos, que es básicamente ir para atrás acá. Y en ese volver, lo que tengo que notar es que este amonio es esto que está acá, ¿no? Bueno, voy a borrar esto y termino. Quería hacer esto, ¿sí? Esto es lo que voy a hacer. Entonces lo que noto es que este amonio que está acá, que ya lo sé calcular, ¿no? Es un número ahora, amonio es un número, es igual a A por N sobre sigma cuadrado. Y que B moño es B por N sobre sigma cuadrado. Pero A y B son justamente los que me dan el intervalo para ese que yo quería calcular. Lo borré recién, ¿no? Esto. La probabilidad de estar entre A, S cuadrado, y B, quiero que sea 0,68. Bueno, este A y este B me garantizan eso. Estos son números que ya conozco, N ya lo tuve que haber fijado a la hora de calcular a esos parámetros, entonces lo único que queda es despejar de acá. Pero va a quedar en función de sigma cuadrado, ¿no? Entonces lo que va a quedar acá es que el A es igual al amonio, que ahora es un número, por ejemplo 1,42, por sigma cuadrado sobre N. Y que el B, que era el otro límite que necesitaba, es el B moño por sigma cuadrado sobre N. Una vez que tengo esto, puedo venir acá y reemplazar estas cosas y sigue valiendo la igualdad. Voy a hacer eso ahora.
Quería leer el enunciado una vez más para enfatizar que voy a reemplazar acá, entonces quedó la probabilidad de amonio sigma cuadrado sobre n, que es menor o igual que S cuadrado, que es menor o igual que D monio sigma cuadrado sobre n. Y esto, si lo hago así, es 0,68. Pero déjenme leer el enunciado por última vez y terminamos. Dice, ¿cuánto vale la varianza de S cuadrado al usar la fórmula de propagación de errores? No, perdón. Encuentre el error de S cuadrado cuando los x se usan gaussianos. Entonces, este estima a este que está acá. Pero este es el que puedo calcular a partir de los datos y este es el que quiero estimar. Entonces lo que me falta es ponerle a este un intervalo. Porque este que está acá, se entiende que este que está acá es el que quiero estimar. Este que está acá es el que puedo estimar. Entonces, acá hay un paso que en general hace mucho ruido, que es en el cual yo voy a usar al S cuadrado para estimar el sigma cuadrado. Hacer eso es simplemente despejar. Esto ya lo hicimos en el ejercicio 2 de la guía 3, que es, digo, si esto es menor que esto, entonces puedo pasar esto para allá, y si esto es menor que esto, puedo pasar esto para acá, ¿no? Puedo... o sea, lo que voy a hacer es claramente válido porque simplemente voy a escribir esta igualdad al revés. Voy a dejar acá sigma cuadrado y escribirlo en función de los parámetros. Lo hicimos antes. Entonces, si quiero despejar sigma cuadrado menor o igual que algo, tengo que pasar esto para allá. Queda S cuadrado por n sobre a mono. Y si quiero que sea menor o igual que algo, el sigma cuadrado, perdón, mayor o igual que algo, es este que está acá, tengo que pasar a este S cuadrado, el n y el demonio. Ahora, este S cuadrado se calcula con los datos. Recuerden que mu era dato y n es dato. O sea que puedo calcular el S cuadrado. El n es dato, el b sale de la pregunta que respondimos cuando llegamos hasta la superficie de respirar con una distribución cuál era la probabilidad, y lo mismo de este lado. Entonces lo que encontré, a través de esta cantidad y esta, es un intervalo para la varianza, que es lo que estoy estimando, del 68%. Ahora, alguien podría decirme, pará, pero ¿no era un intervalo para S cuadrado? Sí, es verdad. Estoy haciendo uso de que el S cuadrado es un estimador no cerrado de la varianza, entonces lo estoy usando también para ponerle un error a la estimación de la varianza que él mismo hace. O sea, el S cuadrado de por sí, su esperanza es sigma cuadrado, ya lo demostramos. La esperanza es sigma cuadrado. Ahora, si yo quiero saber con qué incerteza va a este S cuadrado cuando lo use con un determinado número de mediciones, con un dado n, con qué incerteza tengo que informar lo que él me diga para que tenga un 68% de cobertura, entonces voy a tener que poner estos límites que salen de toda la cuentita que conté. Lo que me interesa en este punto, porque conceptualmente hay mucho acá que va a seguir siendo discutido en toda la guía, pero lo que sí, la estrategia es interesante que la tengan bien clara, porque eso es un montón. Y es, cuando quiero ponerle un intervalo de confianza a algo cuya distribución no conozco, como es esto, fíjense a quién se parece y manoséenlo hasta que aparezca una variable aleatoria cuya distribución conocen, y en esa nueva variable aleatoria van a estar en condiciones de calcular el límite en el cual debe moverse para que la probabilidad sea la que quieran, esta o la que se les ocurra pedir. Esa estrategia es muy útil, se usa mucho, va a aparecer en más ejercicios y por ahora es lo que más me importa. Lo otro, bueno, va a haber que seguir laburándolo. Y son las 2 de la tarde. Si tienen Tengo preguntas... una pregunta cortita. Sí. El 0,68 que pusiste, que dijiste en un momento como, bueno, porque estamos acostumbrados y terminamos llevando cualquier cosa a gaussiano o algo así, pero no te hacía falta para la cuenta, o sea, el 0,68... ¿Cómo que hacía? Te escucho muy bajito, ¿eh? No sé si soy yo. Perdón, a ver. No veo por qué decís que hacía falta para la cuenta el 068. No, que no hacía falta, digo, porque no lo usé no. nunca y... no, pará. No hacía falta para lo que yo hice, pero estos números que están acá sí dependen de que ahí puse 068. Pero vos usaste que era 0,68 la probabilidad de que ese cuadrado esté entre ciertos dos valores y ese cuadrado no es gaussiano. No. Bueno,
¿Solo pusiste ese 0,68 porque sí o por algo en particular? Puse 0,68 porque en general cuando alguien le pide, si alguien te pide que informes un error de algo, la convención es que ese error tenga un 68% de cobertura. En el sentido de que el intervalo que vos le des a esa persona sea tal que, si vos hicieras eso mismo, de darle un intervalo todos los días, el 68% de los intervalos que vos le das a esa persona incluyan a valor real. Eso es que tenga 68% de cobertura y es lo que normalmente se usa como error. Poner error a algo es poner un intervalo que cubra el 68% de los casos el valor verdadero. ¿Por qué 68? Porque en la gaussiana un signo es 68. La comunidad podría ponerse acuerdo y decir, a partir de ahora informamos 70. Bueno, no hay problema, hagamos 70 y todas las cuentas se hacen igual. Viene de ahí el 68. Pero no es cierto que yo no necesitaba decidir este número para hacer la cuenta. Si querés, no hacía falta decidir este número para escribir esto en lenguaje simbólico. Pero para ejecutar el límite y decir los números son estos, yo necesito saber quién es B-moño. A-moño y B-moño y A-moño salen de que fijé el 68 para una chi cuadrado viene igual a 4, por ejemplo, de grado de libertad. Y eso me permitió, o sea, este intervalo salió de ir a la chi cuadrado de n grado de libertad y preguntarle entre dónde y dónde hay que moverte a vos respecto a tu media para que tengas el 68% de probabilidad de estar ahí. Perfecto, buenísimo. Okay. Darío, Sí. yo no quiero sacarle mucho tiempo, pero a mí hay algo que no me queda muy claro, que es que vos dijiste que los xi menos el mu dividido su sigma, ¿no? Sí. Eso al cuadrado tenés una chi cuadrado, ¿no? De un grado de libertad. Y entonces después tenés sumas de chi cuadrados. El tema es que nosotros obteníamos chi cuadrado cuando elevamos una gaussiana al cuadrado, ¿no? Claro. Y acá no me queda claro por qué uno dice, yo en un momento se lo iba a preguntar a Ricardo hace un tiempo, después colgué, pero ¿por qué uno dice que cuando a una variable aleatoria vos le restás su media y lo dividís por su sigma, tiene una distribución, porque acá no sabemos qué distribución tiene X? No, sí, lo sabemos. No, lo sabemos. El enunciado dice, en el ítem C dice, encuentre el error de ese cuadrado cuando los X sub I son gaussianos. Ah, listo, me perdí eso. Está bien, perfecto. Sí, pero es cierto que si los X sub I no sean gaussianos, no es cierto que le restás un mu dividir por sigma y se hacen gaussianos, no. No, perfecto, listo. Me había perdido esa parte, No, buenísimo. Buenísimo, ahora me quedo tranquilo. No, pero te viene bien para aclarar eso, ¿no? No se vayan a creer que agarro una variable aleatoria cualquiera, le resto mu dividido por sigma y ahora es gaussiana normal segunda. No, tiene que ser gaussiana antes. El dividir por mu y restar mu y dividir por sigma es solo un cambio de variables que hicimos en la guía 4, creo que es. Ejercicio Claro, perfecto, listo. 1, 3 y 4. Guía 3 estaba haciendo 3, sí. Guía 3. Creo que la 3, sí. 4, pero es ese ejercicio, ¿no? Que era restarle mu y dividir por sigma. Y si no, hagan el cambio de variables, es muy fácil porque es una transformación lineal, ¿no? Multiplicar por 1 sobre sigma y restar la constante. Y eso sí, a una gaussiana mu sigma la lleva a una gaussiana 0,1, pero no a cualquier cosa la lleva a una gaussiana 0,1. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía otra, Darío, de la cuenta específica, cuando llegas al final, ¿viste? Que vos decís, bueno, ahora ya deduje todo esto y voy a ir a buscar los valores de amonio y el bemonio. ¿Por esos valores están unívocamente determinados por el 0,68? Ese es el punto, porque la pregunta que tenía era, ¿dónde los centrás eso? Tenés razón. No, voy a hacer un comentario nada más, pero voy a volver sobre eso. Sepan, ya lo dije, ¿no? Que todas las promesas de que vamos a volver se cumplen. Y es la siguiente. Lo que yo sé es que tengo una chi cuadrada en el grado de libertad. Hasta ahí estamos, ¿no? Porque eso lo demostré, básicamente. Entonces, fijemos el n y sé qué forma tiene. Si n es igual a 4, la chi cuadrada de 4 de libertad es una cosa así, más o menos. Donde la media es 4, pero no la moda. Cuidado con eso, ¿no? Esta es la moda, y la media no coincide con la moda porque esta distribución es asimétrica. Entonces, es verdad lo que decís. Hay muchas formas de tomar un intervalo del 68% acá.
Uno es agarrar y decir, bueno, me fijo dónde está la media, que debería estar en nu igual a n igual a 4. Y de acá me puedo mover de muchas maneras. Me puedo mover de modo tal que este intervalo sea igual a este, o sea, simétrico en ancho, y que acá haya un 68%. O alguien podría decirme, bueno, no, a mí no me interesa que el intervalo sea simétrico. ¿Por qué vas a pedir eso? A mí lo que me interesa es que el área a la derecha y a la izquierda sean el mismo. Ah, bueno, entonces me tendré que venir hasta acá, y acá quizás tengo que cortar por acá. Este área, que es asimétrico el intervalo, también tiene 68%. Y eso es totalmente válido. En general, si uno se mueve alrededor de la esperanza. Ahora, vos podés hacer simétrico el intervalo, o podés hacer simétrico la cobertura por uno y para el otro, o sea, el área de esto. En las distribuciones que no son simétricas, como la gaussiana, por ejemplo, esta discusión se da y vos tenés que tomar la decisión de cómo lo informás. A veces hay argumentos para ir para un lado o para el otro. Y en general, ¿qué se hace o qué hiciste vos ahí para obtener esos valores específicos? ¿Hay una convención? En este, fíjate, que no tomé intervalos simétricos. No me acuerdo porque dice hace un montón y anoté los números, pero fíjate que acá esto es 4, la esperanza es 4, y este del 4 está a 2,58 para arriba, y este está a 2,58 para abajo. Así que yo ahí lo que hice fue lo primero, ¿no? Fíjate, acá 10, me fui 4,3 para arriba y 4,3 para abajo. O sea, este que yo informé acá es tomando simetría en el ancho del intervalo para el uno y para el otro. Tranquilamente podrías no hacer eso. Y tomar que, como dije con lo rojo, que lo que sea simétrico es la probabilidad para un lado y para el otro. Y en ese caso no te da esos números. Está muy bueno que lo anotes, lo señales, y lo discutamos, y también va a aparecer bastante. O sea que en el caso que vos calculaste, en vez de decir más menos sigma, lo que estás diciendo es más o menos algo así como más menos un percentil, ¿no? ¿Sería algo así? Bueno, es que siempre es eso, ¿no? O sea, no... Pero más o menos el mismo percentil a eso. Sí. No, ahora. No, porque el percentil, que no lo definimos acá, es la acumulada en el fondo, ¿no? Entonces, que sea el mismo percentil, que sea la misma acumulada para cada lado, sería lo rojo, ¿no? Que tenga el mismo área. Pero el percentil es la integral. Ah, Yo lo que hice fue ok. que el intervalo sea simétrico, así que los percentiles son distintos. Ok. Pero lo vamos a hacer, esa discusión va a aparecer más de una vez. Porque claro, si cada vez que la distribución no es simétrica, tenés que tomar esa decisión. Claro. Y otra pregunta, aprovecho. Bueno, ¿la media es mejor que la moda o para representar a lo que estás haciendo acá o no? Depende de la distribución. Y es el estimador de máxima verosimilitud el que te va a responder esa pregunta. Son ejercicios de esta guía con distintas distribuciones donde vas a ver que no siempre la media es el mejor estimador. No. Ok, muchas gracias. En cada caso hay que hacer tenés que agarrar la distribución y decir, es esta buena, a ver, maximizo la verosimilitud y le pregunto cuál es el mejor estimador del parámetro. Y a veces, muchas veces coincide con el promedio. Otras veces no es el promedio. Y eso va a pasar en ejercicios de esta guía 7. Sí. Y está bueno también, porque Genial, gracias. esa es otra cosa que viene medio cerrada y de manual, ¿no? ¿Qué querés? ¿El mu de esta cosa? Calcular el promedio. Bueno, no, a veces el promedio estaba mal. No, no es que estaba mal, no era la mejor estimación del parámetro. Había otra cosa para hacer con las mediciones que tenías, que no era promediarlas. Era calcular otra cantidad, otro estadístico, que era el mejor estimador del parámetro de la distribución de la que provenían los datos. Obviamente, si los datos venían de distribución gaussiana, sí es el promedio, el mejor estimador, no sesgado, consistente y con todas las propiedades que a uno le gustaría, del promedio, del mu de la gaussiana. Pero si no es gaussiano, no necesariamente. ¿Ah? Excelente. Perfecto. Gracias. No hay por qué. Bueno, no sé, si tienen más preguntas. Tengo duda del computacional. Dudas del computacional. Ok. Si no hay más preguntas de esto, yo digo para liberar a quienes no Yo tienen. tengo una que tiene que ver con la clase de hoy, pero que es computacional, para cómo conseguir el amonio y el bemonio. En Python, en SciPy, hay una función que se llama interval, que te da justamente
dice lo que te devuelve los endpoints del rango que contiene el porcentaje que vos quieras que contenga. Pero, ¿qué criterio usa ahí? ¿El simétrico respecto al valor de mu o simétrico respecto del área? No, ¿tenés idea? La respuesta no tengo idea, pero basta hacer una cuenta para ver, ¿no? O sea, hacer este caso y fíjate. O bueno, la documentación debe decir, si tengo que apostar, te diría que hace el simétrico. Pero no estoy seguro, no, depende. De hecho, debería dejarte elegir. Bueno, te deja elegir, ¿no? Porque vos tenés la acumulada y vos podés hacer la cuenta sin usar esa forma, con la acumulada y pedirle, no, yo quiero que la acumulada sea tal que tiene la misma probabilidad izquierda y derecha. Ah, bueno, listo, ya está, lo haces vos. Esa, Sí, es que para codear con la acumulada tenía que hacer un poco más de cuentas, entonces sí. vi que existía este, bueno. No, está bien. No, fíjate que dice, no tengo idea, nunca la usé, así que no sé lo que hace. Igual, Dale. está bueno, ¿no? Aprender a usar esas herramientas, está buenísimo, y en general están mejor implementadas que lo que uno va a querer hacer. Sí. Pero no puedo dejar de señalar que acá estamos aprendiendo a hacer estas cosas, y entonces está bueno hacer a mano la mayor parte que uno pueda. No te digo codearte la distribución chi cuadrado y enseñar a Python cómo se calcula, no. Pero si hay una cosa cerrada, en R pasa mucho. En R hay problemas enteros que son 2 líneas, porque está pensado para hacer estadística. Y no aprendés tanto como si vos te pones a codear las cosas. Entonces, en este caso yo trataría de codearlo, y después si querés comparar con esa función para terminar de entender qué está haciendo. Eso siempre es bueno. Pero mientras cursen, por lo menos, traten de hacer la mayor parte de lo que puedan ustedes y delegar en lo que ya está codeado, lo que sea o muy tedioso o computacionalmente nefasto si lo hace uno y no se lo deja hacer al lenguaje que ya lo tiene codeado de forma eficiente, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias y buen fin de. Igualmente. Bueno, ¿estamos? Listo, de la clase digo para dejar de grabar y quien tenía una consulta específica la atendemos ahora, pero déjenme